Poco antes de las 23 horas, habíamos abandonado el local de la cena con intención de acompañar a nuestros amigos argentinos durante un tramo, dando un paseo porque la temperatura era muy agradable, pero tras algunos metros nos topamos con un bar de copas en la avenida de Asturias, el Villalba, y nuestros amigos siguieron adelante, en dirección a la Rua Os Chaos, porque los tres compartían una habitación con un danés que sospechaban que siempre se acostaba muy temprano y no querían poder molestarlo llegando los tres a una hora demasiado intempestiva. En el Villalba, Nige volvió a recurrir a su molesquín de bocetos y dibujó en él una cruz que dividía la hoja en 4 cuadrantes, en realidad unas coordenadas cartesianas, y me dijo: «Ahora te vamos a ayudar a entender lo que has estado escuchando». El cuadrante primero se correspondía con la parte negativa de las abscisas y la parte positiva de las ordenadas, y los otros debemos contarlos en la dirección en la que se mueven las agujas del minutero del reloj. Luego Nige quiso saber si todavía era capaz de tener presentes las divisiones de Baumgarten entre lo que es conocible, lo analizable y lo que es reconocible. Le dije que solo a medias, y ella volvió a escribirlas en una esquina porque iba a operar lo primero en un nivel estético. Así que en el primer cuadrante ahora lo que podíamos observar era de lo conocible lo confuso y de lo reconocible lo oscuro, mientras que en el segundo de lo conocible lo confuso, pero de lo reconocible lo claro. En el tercer cuadrante de lo conocible lo distinto y de lo reconocible lo claro, y por último en el cuarto cuadrante de lo conocible lo distinto y de lo reconocible lo oscuro. Y a partir de ello, a simple vista, yo podía observar un tipo otro de espacialización, un tipo otro de compartimentación matemática, y no podía olvidarme de lo que ya sabía, que existen esas 4 letras que constituyen los peldaños del binomio de la vida, y que esos peldaños habían sido identificados por un ser humano cualquiera por medio de unos significantes fenomenológicos. Luego Esma me preguntó si había oído hablar alguna vez de la teoría de los juegos y del equilibrio de Nash, una combinación de estrategias en la que la opción elegida por cada jugador es óptima, dada la opción elegida por los demás. Pero yo jamás había oído hablar de ello, salvo por una película que recordaba haber visto, A Beautiful Mind, la historia de un matemático que enloquecía y afrontaba por sí mismo la enfermedad mental, aunque no creía que fuera suficiente. Pero al segundo las dos, y podría decirse que radiantes, me aseguraban que eso entre nosotros jamás supondría ningún hándicap, porque lo que les parecía maravilloso era sencillamente que yo fuese capaz de prestar idéntica atención a todo y de responder siempre con la misma e irreprochable honestidad. Nige dibujó entonces una C en el primer cuadrante de lo oscuro y confuso, escribiendo a continuación subjetivante, y una G en el lugar de lo confuso y claro, lo objetivante, lo artístico, una A en el nivel de lo objetivo, lo objetual, y por último una T, lo subjetual, y a continuación me preguntó si había oído hablar alguna vez de los destinos celulares. Dije: no, por supuesto, solo soy quien soy. Pero era Esma quien tenía la respuesta. Una célula, dijo, solo puede tomar 4 decisiones básicas durante su existencia: proliferar y generar otras células, quedarse en reposo, diferenciarse o morir. ¿A ti te dice algo eso?, me preguntó entonces. Pero yo me limité a mover la cabeza negativa y evidentemente, y ellas de nuevo a tranquilizarme porque tampoco habían logrado resolver esa encrucijada que se les planteaba como un enigma, o por el momento, y recomenzamos de otro modo. Así que lo que ahora debía entender es que las 4 posiciones estaban fijas, y como un planeta en su domicilio, si se quiere pensar así. Y el primer cuadrante es en la posición original, el lugar de la gente o del agenciamiento, o si se quiere expresar
en los términos de la filosofía moral de Hegel, su dialéctica, el lugar del amo en el discurso del poder, y el cuadrante segundo, el lugar del otro o de lo otro, el lugar del esclavo en el mismo discurso. Así que el amo, que es quien manda, el macho alfa en la manada o en el grupo o en el hogar, es más complicado esto, igualmente en el trabajo. El que en el tiempo de los señores de la guerra le tenía menos miedo a morir o menos respeto a la muerte, le ordena al esclavo lo que desea, y el esclavo, que tiene un saber hacer, lo complace y produce el objeto o deseo que el amo demanda. Este amo, en el lugar demandante, siempre recibe el nombre de ese uno, que solo quiere decir que ahí no hay sustancia, que solo hay texto. Por lo pronto, es un nombre o un título, porque un nombre en lo real todos lo tenemos, ¿no es cierto? Hasta viernes, cuando existe un Robinson para nombrarlo. Sin embargo, lo que existe en el lugar arquetípico de lo otro es eso que es. Es un enjambre de significantes, una red de significantes, que son los saberes, o mejor dicho, los saberes no sabidos. Y en el tercer cuadrante ahora, el objeto A, que es el lugar indiscutible de la producción, pero el objeto que es por naturaleza un objeto reencontrado, y que haya sido perdido, su consecuencia, pero retroactivamente. Y entonces, como explicaba Lacan, ese hallado sin que sepamos que ha sido perdido más que por estos nuevos hallazgos. Es decir, ahora solo podemos remitirnos al sujeto mítico de la necesidad, es decir, el bebé que ve la luz y tiene un saber innato, un saber no sabido, que sabe por instinto que su boca debe encontrar el objeto que lo satisface, y lo mismo este bebé que la cría del Oryx, que desconoce que Camunjac no es su madre. Y por último, en el lugar arquetípico en el que se produce la manifestación de la verdad, tal vez tú mismo podrías decir que es lo que existe, lo que está subjectus, por debajo, lo distinto y oscuro, una mera apariencia, porque para llegar ahí, desde su clarividente llanto, el sujeto ha tenido que adquirir un lenguaje que desde el principio de su existencia no ha dejado de sufrir la sanción del código. Porque si quieres que te entiendan que lo que tienes es sed, no te queda otro remedio que aprender a decir agua, y aunque seas Helen Keller, aprender a decirlo correctamente para que se te entienda, obedeciendo a la exigencia del código, y entonces recibes una y otra vez en respuesta. Michel Foucault lo describe de este modo: el inconsciente es una palabra, no es un idioma. No es el sistema que permite hablar, es lo que efectivamente fue escrito. Palabras que fueron depositadas en la existencia del hombre o en la psiquis del hombre, que se descubren literalmente cuando se practica esta operación misteriosa que es el psicoanálisis. Por la carne odiarás a la sangre. Descubres un texto escrito, es decir, que descubrimos, en primer término, que hay signos depositados, y en segundo término, que estos signos quieren decir algo, que no son signos absurdos, y tercero, descubrimos que quieren decir. Pero ahora que tenemos nombre y que sabemos decirlo, ¿quiénes somos? Que somos sujetos divididos que no podemos decir la verdad porque nos lo han prohibido, pero los que la verdad asalta. Solo que, ¿y qué sucede si enfermamos? Y lo que se hace oír es nuestra queja, la queja de nuestro padecer. Sucede que ahora ese sujeto dividido, sintomatizado o sintomático, el sujeto que sufre y necesita alivio es quien demanda un saber. ¿Y quién está ocupando el lugar que antes ocupaba el S1? El significante del amo, del padre, la madre, el maestro, la maestra, el profesor, cualquiera, entre comillas. Sucede que ya no nos encontramos en el mismo discurso, porque el discurso está girando y se está transformando en el discurso del pathos. Y es diferente hablar de un discurso de la histeria, que es connotativo, me explica ahora Esma, hablar de un discurso del pathos o hablar de un discurso del psicoanálisis que aspiraba a ser hegemónico y que es el reverso del discurso del poder. Hacerlo desde un discurso del contrapoder o de la curación, o sí, ¿por qué no?, del placer. Y habría que dejar de llamar goce mortífero
a lo que realmente no lo es. Y hay quien dice que el poeta es el artesano del lenguaje, el que fabrica su obra con la palabra, y del lado de la obra, como piensa Lacan, está siempre lo bello, aunque Nietzsche añade lo bello o lo sublime.